¿Qué onda? Hoy les estoy mostrando cómo hacer la salsa negra, la que se hace con tamarindo y que es muy típica para hacer asados de carne. En un video anterior yo les mostré cómo hacerlo con tamarindo fresco. Esta vez les voy a mostrar que compré la pasta del tamarindo y también compré un tamarindo que ya viene con azúcar y sal. Le vamos a agregar agua hirviendo y lo vamos a dejar el tamarindo reposar como por unos 20 minutos. Vamos a necesitar aproximadamente unos 4 litros de agua caliente para hacer esto. Si no quieren hacerlo de esta manera, también lo pueden cocinar en la olla. Pero recuerden, las semillas deben extraerse, así que no es recomendable que se use la licuadora porque son tóxicas. Y lo único que estoy haciendo es meciéndolo de un lado al otro. No tengo necesidad de poner las manos esta vez. Y le sigo agregando agua caliente. Para esta salsa vamos a necesitar una cucharada de pimienta negra y también sal, una cucharada de comino, 3 cucharadas de vinagre y 2 cucharadas de manteca de cerdo. El vinagre es porque este tamarindo no es tan ácido, lo necesitamos ácido ya que es para una salsa, no es para bebida. También necesitaremos 4 dientes de ajo picado y un pedazo de panela, que es aproximadamente unos 70 gramos, como unas 3 cucharadas de azúcar morena en caso que no tengan la panela. Y simplemente utilicé el colador para sacar todo lo que el tamarindo tiene. Ahora en una olla vamos a agregar las 2 cucharadas de manteca de cerdo, los dientes de ajo picados, agregamos el comino, la sal, la pimienta negra, ahora agregamos la salsa, 3 cucharadas del vinagre, yo estoy utilizando el vinagre de manzana, y la panela, aquí miren, pedacito. Vamos a cocinar como por unos 15 minutos a fuego medio alto hasta que se consuma un poquitito y que se espese. Con esta salsa pueden preparar cualquier carne, ya sea asada o a la barbacoa. Esta salsa era la que mi mamá preparaba cuando vendía carne asada en San Pedro hace muchísimos años atrás. La dejan enfriar un poquito, pero tiene que estar todavía caliente y la ponen en un recipiente que esté ya bien lavado y lo pueden preservar en el refrigerador hasta por unos 6 meses. Y yo acostumbro a ponerle pues la etiqueta con el nombre y también la fecha. Yo a esta la conozco como salsa negra, pero en otros lugares pues la llaman salsa de tamarindo. También pueden ponerle la fecha en la tapadera para que más o menos sepan cuándo la hicieron. A mí no me dura nada esto porque como yo cocino todos los días. Si tienen preguntas me lo hacen saber en los comentarios y nos vemos para la próxima receta. Bye bye.